Buenas tardes a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Nosotros muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes para una conversación más acerca de consultoría consciente. En este día me acompañan Jorge Lozano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pepe Pimentel. Hola, buenas tardes. Gracias acompañándome. A mí, Lulu Núñez, que soy la conductora titular. Y hoy vamos a tratar un tema bien interesante. La semana pasada ustedes pudieron ver en repetición un programa que nos solicitaron mucho acerca de la evolución de la consultoría. Esto fue con 3 expertos de consultoría que nos hablaban de cómo inició la consultoría y cuál es el momento en el que está ahora, cuáles son los beneficios que tiene manejar una consultoría, cómo se está manejando ahora con características completamente diferentes. Y para nosotros es bien importante esto, hablar de la conciencia, justamente por eso así llamamos nuestro programa Consultoría Consciente, porque pensamos que esta característica y este ingrediente específico de la conciencia dentro de los negocios, dentro de lo que nosotros hacemos, es algo que cambia paradigmas totalmente, ¿no? Cambia paradigmas acerca de lo que se ha estado haciendo de manera permanente en el apoyo a las organizaciones, pero que no necesariamente ha dado los resultados que en un momento se contemplaron para dar. Y creemos que este es el ingrediente que da esos resultados que se quieren en el momento de hacer un acuerdo con una organización acerca de cómo le vamos a servir. Y de eso se trata el día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace consciente a la consultoría? ¿Qué es lo que ustedes creen desde ahí, desde donde están? Si han sido, clientes de la consultoría, si son consultores como tal, o si en algún momento ustedes estarían en la posibilidad de ser parte de los consultores o parte de una empresa que reciba consultoría, ¿qué responderían a esto? ¿Cómo es que este elemento, este ingrediente de la consultoría, de la conciencia, le da una vida diferente y le da un significado diferente a la consultoría? Y pues por ahí vamos a empezar, retomando un tanto, hablando de qué es la consultoría. A mí me gustaría empezar con algo que me viene a la mente ahorita que hablabas, que tiene que ver con este planteamiento que hiciste al principio de la consultoría, como se entiende, y mucho con el contexto que se usó en el programa pasado, de la evolución, ¿no? Y este planteamiento de no está entregando los resultados que se esperan. Yo digo, no los está entregando en el momento que ya estamos viviendo. Así es. Porque la consultoría tiene un proceso histórico que ya lleva real hoy cerca de 100 años. Real cerca de 100 años. Donde, y no pretendo que sea una clase de historia, pero donde se destapa la posibilidad de la consultoría, yo creo que viene desde el siglo XIX, sobre todo cuando empiezan a aparecer las organizaciones de humanos trabajando por una producción en beneficio de alguien más que el mismo equipo, pero sobre todo se detona cuando se requieren las prácticas contables, la contabilidad, como la entendemos, o la contaduría, dirían los contadores, que se empieza a desarrollar a principios del siglo XX. Y de ahí es un proceso como paulatino de ir agregándole competencia al auditor en ese momento, al contador en ese momento, para convertirlo en lo que hoy nos hemos vuelto consultores, ¿no? Pero es un proceso muy parecido al de la humanidad misma. Totalmente. Porque es un proceso muy lento, el que se da en los primeros 50, 60 años del siglo pasado, y se acelera en los 70s, fundamentalmente con algo que yo llamo la aparición de la computadora. La computadora destapa la posibilidad de hacer cosas mucho más aceleradamente en la organización, y entonces la organización requiere ayuda de alguien de afuera que le proponga, que le sugiera, que le dote de competencias que él no necesariamente tiene. Y ahorita entramos al tema de las definiciones. Pero es hasta la década de los 70. Después de la década de los 70, tal vez por este mismo fenómeno, las escuelas de negocios empiezan a desarrollar prácticas de management, usando palabra en inglés, prácticas de gestión, prácticas de administración, usando la palabra en español, que se aceleran durísimo en los 80s, 90s, sobre todo en los 90s, y que ya como al siglo XXI empiezan a ser maduras. Y entonces ahí es donde ya la exigencia ya está madura, ahora qué más. Y creo que ahí es donde la conciencia
se aparece como la posibilidad que no había sido vista antes porque ni siquiera había tiempo para verla, ¿no? Me parece que históricamente así la veo, no sé ustedes qué piensan, ¿no? Pepe, ¿qué nos dices? Yo pienso que la consultoría se aceleró en su nivel de conciencia en el momento en que fueron requeridas ampliar las habilidades de los negocios y darse cuenta de que lo que estaban dando no era suficiente o no cubría totalmente los campos de conocimiento en el que estaban desarrollándose. Entonces en ese momento empezó el cuestionamiento de cómo lo hacemos mejor o cómo lo hacemos más rápido, y luego evolucionó a más rápido y más barato, ¿sí? Y ahora a más rápido, quizás no tan barato, pero con más satisfactores, con más funcionalidades, con más comodidad, con más confort, y eso generó una autorreflexión que desde mi punto de vista aumentó la conciencia de la conciencia con que se desarrollaba la consultoría, principalmente en que aparecieron también algunas distinciones como la consultoría aplicada a una situación específica claramente definida, ¿sí? Y la consultoría aplicada a una visión de mejora, a un cumplir una visión que se tenía o que se tiene, y que desarrolla autorreflexiones formativas que conforman, reforman, informan nuevas situaciones que derivan de ese permanente cuestionar los resultados a fin de mejorarlos, ¿sí? Y empezaron a surgir frases como pues, que en los negocios estábamos como los tiburones, si no nadábamos nos ahogábamos, ¿no? Entonces teníamos que movernos de una manera que propició esa situación. Eso es como tú lo ves. Fíjate que yo, haciendo referencia a algo que yo viví, ¿no? Hace algunos años en Blanco, me acuerdo cuando existían las tiendas Blanco, me acuerdo que justamente con esta cuestión de ahora vamos a usar la computadora, ¿no? Eso fue ayer, no fue hace tantos años. Que nadie se acuerda de las tiendas Blanco, pero fue ayer. Pero bueno, fue como ayer. Yo me acuerdo que yo en algún momento estaba capturando una información, ¿no? Yo hacía procesos en ese entonces, estaba capturando una información y de repente me salió una bolita que bailaba para todos lados, ¿no? Pic, pic, como ping-pong. Y yo me acuerdo que me decían, pues dale ahí escape, ¿no? Y yo decía, pues ¿cuál es? ¿No? Dale ahí. Yo incluso hasta me quedé así con las manos, dije, no, quién sabe qué le vaya a hacer yo si la toco, ¿no? Porque eso era un conocimiento que yo fui adquiriendo conforme iba usando ese aparato entonces, ¿no? Pero no tenía alguien que realmente me guiara acerca de cómo funcionaba. Y lo que estaba sucediendo es que había entrado un virus, el virus que se llamaba ping-pong, ¿no? Entonces yo no tenía conocimiento de esto. Obviamente vino el de sistemas, lo arregló y demás. Luego le dije, oye, no, yo no quiero que vuelva a aparecer eso, dime qué tengo que hacer, ¿no? Y hago referencia a esto porque en ese momento para mí fue una necesidad tener a alguien que me pudiera orientar acerca de eso, porque ya el proceso no era tan fácil como en la práctica lo hago, ¿no? En la práctica yo aprendo. Creo que justo con lo que dijiste, con la aparición de la computadora, se abre un camino completamente diferente para todos. Para la humanidad completa. Exactamente, exactamente, para la humanidad. Digo, porque yo al final era un ser humano utilizando una computadora dentro de una empresa. Bueno, y a mí lo que me invadió en ese momento fue la incertidumbre, el miedo, ¿qué voy a hacer, no? Porque no conocía. Eso a mí me dio la posibilidad de, bueno, abrirme a un nuevo conocimiento, a alguien que me pudiera guiar de manera diferente y a aprender nuevas herramientas. Por supuesto, poder manejar mi temor acerca de qué era lo que iba a suceder con la computadora. Entonces, hago referencia justo a esto que dices. ¿En dónde está la consultoría? En que podamos apoyar a cumplir un fin específico, objetivos específicos que tengan un beneficio. Y por otro lado, ¿dónde aparece el tema de la conciencia? Pues cuando me volteo hacia mí, hacia lo que está sucediendo conmigo respecto al trabajo que estoy haciendo. ¿Sí? Sí, yo creo que en el corte siguiente podemos ser más profundos en el tema de la conciencia. Me voy a lo que creo que podemos dejar planteado para este primer segmento, que tiene que ver con
primero, ¿qué diablos? Pongamos símbolos raros Sí. en mi burbujita de diálogo. ¿Qué diablos es la consultoría? Así es. Y la consultoría, como mucho quedó planteado en el programa pasado, tiene que ver con el apoyo de alguien externo al sistema empresa, capaz de dotar a la empresa de conocimiento nuevo, de competencias adicionales, de mejores prácticas de la industria. Y a veces, rara vez, pero a veces ni siquiera compran algo que no tuvieran dentro. Ujú. Solamente compran más capacidad que adentro está agotada. Así es. Y lo hacen por un tiempo determinado, por eso no hacen más grande la nómina. Mejor contratan consultores. Los consultores vienen hacen algo que ya alguien adentro podría saber hacer, terminan su trabajo y se van. Ese es el menor de los casos. Casi todos los casos, una empresa recurre a un consultor porque el consultor tiene una visión externa que me parece fundamental. Los consultores tenemos una metaposición frente a la organización porque no somos parte de ese sistema y venimos a modificarlo desde una metaposición. Y uno de los primeros planteamientos esenciales de un consultor es mantener esa metaposición. Así es. No podemos volvernos parte del sistema, porque al momento que nos volvemos parte del sistema, adquirimos la misma ceguera que ellos ya tienen acerca de su sistema. Ujú. Y la otra es todo el arsenal de recursos que traemos en términos de metodologías, en términos de mejores prácticas, en términos de técnicas, herramientas, recursos, que no necesariamente la organización tiene dentro. Ujú. Y la organización puede tener nociones, pero no es experta. Así ¿No? es. Un poco lo que yo les digo a clientes hoy, y lo decía desde antes de abordar este tema de la conciencia, es, a lo mejor tú ya tienes experiencia implantando un sistema. Eso no te hace experto en implantación de sistemas. Igual que el ejemplo, la metáfora que yo digo es una mujer que tiene un hijo, no la hace experta en tener hijos. Cuando tenga 15 o 20 ya puede ser experta. Quién sabe si siga viva, pero... Quién sabe si le alcance la vida para compartir la experiencia. Entonces, creo que este planteamiento de qué es, para qué sirve la consultoría, nos puede dejar un marco claro de esta posición del asesor, del mentor, del guía, del proveedor de recursos, en al menos, creo yo, 4 o 5 dimensiones: la estrategia, los procesos, la tecnología y la organización. Y dije 5 porque en la organización no es lo mismo trabajar con el sistema organización que con la persona. Totalmente. Sí, Pepe. Entonces, pues sí nos plantea la situación y la definición, esa diferencia de que el consultor no está inmerso en el sistema de la empresa, sino que está en esa metaposición que mencionabas, que le permite observar y mantener una distancia de observación, ¿verdad? Que cuesta mucho trabajo mantener. Sí, que cuesta mucho trabajo mantener, que por ejemplo, si uno se pone la mano aquí, difícilmente ve que es una mano, pero si se la aleja, es una mano, ¿no? Entonces, sí, esa distancia esa distancia que tiene y que mantiene el consultor de una manera consciente, ¿sí? Que el grupo de consultoría mantiene esa distancia de una manera... Que justo yo creo que en ese tema de las competencias es donde se amplía el espectro, ¿no? De hecho lo dice Peter Senge, ¿no? En la quinta disciplina dice hay que mantener el entorno sistémico, ¿no? Desde esta metaposición, desde donde yo estoy viendo desde fuera de ese ente que puede ser la organización, que puede ser la empresa, para que yo pueda tener una visión completa de lo que está sucediendo allá adentro. Porque estando allá adentro, estoy tan cerca de las cosas que no alcanzo a ver todo. Entonces, él dice, ¿qué es lo que hay que considerar estando allá adentro? Ampliar las competencias a lo que le llaman las competencias subjetivas, ¿no? A esas competencias que no se ven, pero que ahí están. Esto que yo les decía, mi miedo lo tuve que manejar para poder volver a tomar la computadora y hacer lo que yo estaba haciendo y que no me apareciera ese ping-pong, ¿no? Y eso tiene que ver con eso que llama Peter Senge la competencia subjetiva. Eso no estaba antes en los estándares de cómo se manejaba la organización, ¿no? Porque se manejaban solamente las competencias técnicas. Sí. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la metodología que sigues? ¿Cuáles son los pasos? Y bueno, yo actuando en procesos, por supuesto que para mí era como medio desconocido ese tema. Entonces,
cuando entra este ingrediente adicional, la verdad es que yo creo que vuelve a causar revuelo en nuestras propias creencias, modelos mentales, ¿no? En cómo nosotros nos manejábamos antes a cómo podemos manejarnos ahora. Y creo que esa transición en la consultoría creo que es lo que nos ocupa, de hecho, ahora, ¿no? Sí, y al final me voy a la otra parte, la parte técnica, para terminar, creo que de establecer bien el marco. Desde el lado no técnico, el marco que establece la quinta disciplina con Peter Senge, para los que les gustan los autores y que no crean que son cosas que dice Jorge Lozano o Lulú Núñez o Pepe Pimentel, ese marco que establece Peter Senge con 5 disciplinas que se pueden fácilmente traducir en competencias, me voy a la parte técnica. Y lo que un consultor se espera que tenga es un conocimiento experto de algún tema particular o de algunos temas particulares y deseablemente una visión sistémica. Posiblemente yo soy el tecnólogo que mejor puede aplicar tecnologías en la empresa, pero si soy un buen consultor, lo que se espera de mí, deseablemente desde el punto de vista técnico, es este conocimiento de la teoría general de los sistemas, que Pepe tanto hace referencia, que yo cuando la estudié la primera vez no supe para qué la estudié hasta 30 años después, poquitos años después, y este pensamiento sistémico es el que nos da la posibilidad de ver el sistema empresa completo y entender la parte de gestión, entender la parte de producción, la parte del core business, el negocio principal, y luego entender la parte de la gente y entender la estrategia, y todo junto armarlo como para poder plantear soluciones específicas. Y otro tema que creo que es importante remarcar es que en qué caso una organización recurre a consultores. Diríamos, recurre cuando tiene un problema, pero un problema no significa necesariamente, porque a veces así se entiende, que en algo les está yendo mal. Es más, lo más sabio es recurrir a la consultoría cuando todo está bien. Porque cuando todo está bien, seguramente lo que viene adelante va a ser muy desafiante y está padre trabajar proactivamente por lo que viene. Y yo creo que ese es el y no reactivamente por lo que ya llegó y que ya nos está ahogando. Entonces, de hecho yo siempre lo digo, a nosotros nos piden ayuda, 1, organizaciones que ya están en problemas y a ver quién las salva, y 2, organizaciones que van muy bien y que quieren ayuda para sostener eso, inclusive para potencializarlo. Totalmente. En esos dos sentidos, y yo por eso decía, creo que ese es el primer cambio de paradigma, ¿no? No hablar a un consultor como cuando vas al médico, ¿no? No ir al médico cuando ya sientes que ya no puedes, sino más bien ir al médico para mantener tu salud, para mantenerte en buen estado, para mantenerte en bienestar, ¿no? Y esa referencia la hacía de hecho Héctor Lozano la vez pasada, ¿no? Hablaba de cómo es los médicos respecto a la consultoría, y coincidentemente hablamos de consultas, ¿no? O sea, vamos a una consulta con el médico. Y en este sentido a mí me parece que bueno, justamente en el siguiente bloque vamos a hablar de ya cómo entra esta conciencia en los negocios, en la consultoría. Cómo es este elemento que viene a modificar, porque en estas competencias de las que hablabas hace un rato y de las que hablábamos incluso antes de entrar, decías, pues hay un núcleo básico, ¿no? Hay un núcleo básico ahí y está como en medio de una serie de marcos que le vamos poniendo para enarbolar ese núcleo. Y el núcleo somos nosotros. Somos cada uno de nosotros con lo que cada uno de nosotros trae a esa organización. ¿No, Pepe? Sí. Sí. ¿Cuáles eran los otros marcos? Bueno, la visión que hemos desarrollado de la consultoría consciente tiene que ver con un marco educacional, ¿sí? Un marco de educación, educacional desde el sentido literal de la palabra, ¿no? De educere, de sacar de la organización lo mejor que tiene y proveerle para la ejecución de eso tan excelente que tiene las habilidades adicionales que requiere para hacerlo funcional en la sociedad, para hacerlo funcional como empresa. Entonces ese marco educacional. Y luego tenemos
un contacto con el órgano de gobierno de los negocios, ¿sí? Porque es el que está tomando decisiones preliminarmente, y después de eso nos metemos ya con la parte estratégica, y en la parte después del órgano de gobierno del negocio, entramos a conocer, a dimensionar los valores con que opera, ¿sí? Y de esa manera desarrollamos en ese marco una estrategia que tiene que ver con a dónde va y qué quiere ser, y con objetivos estratégicos, y como final de eso tenemos una interacción entre el factor humano y el factor humano de la organización completa, los procesos que usa, que es una parte dura, y las tecnologías de información, que son como los indicadores de los signos vitales de la organización, ¿no? ¿Y ahí en el centro? Y en el centro de todo eso está el ser humano, que hace posible que se realice todo lo demás de una manera envolvente y recurrente, todo lo demás que se vio desde que empezamos con el proceso educativo. Así es. Entonces, en este bloque, quedémonos ahí. Vámonos al siguiente para que entremos en cómo a partir de este ser humano entra la conciencia como parte de la consultoría. En un momento regresamos, sigamos conversando. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
Bien, y ahora quiero retomar esta parte de la que hablaba Pepe hace un rato acerca de justamente el aprendizaje, con un párrafo que viene en el libro de Metamanagement. Es alguno de los libros que para nosotros ha sido importante en la conformación de nuestra propia metodología como Elipsis. Y por favor escuchen esto. Tiene que ver con el aprendizaje y con cómo los seres humanos vamos hacia un nuevo nivel cuando estamos abiertos al aprendizaje, en función de esto que estamos hablando, de cómo ir encontrando ese ingrediente de la conciencia en lo que hacemos. Y dice así: si la gente dice que la vida moderna es estresante, pero el estrés no es una característica ni del tiempo ni de la vida, sino de las personas. El estrés no llega desde el entorno, viene de las mentes de los estresados. Sufrimos desde el pensamiento, hacemos ciertos supuestos sobre el mundo y nos quedamos apegados a esos supuestos. Hemos trabajado muy duro para elaborar nuestras ideas como para soltarlas cuando se vuelven inútiles. Para sobrevivir debemos aplicar lo que hemos aprendido de la experiencia, pero para crecer tenemos que superar constantemente lo que hemos aprendido en el pasado. Y esto haciendo referencia... ¿Quién lo dice? Lo dice Brad Blanton, de Radical Honesty. Y esto me pareció como relevante hablar de esto porque el tema del estrés justamente es algo que hoy en día, del cual hablamos siempre, ¿no? Es que estoy estresado y es que el estrés ya me llegó. Y no, pues no llega de ningún lado, llega de lo que nosotros creemos que está sucediendo con nosotros. Porque aquí bien lo dice, no es algo externo, es algo que tiene que ver contigo. De la misma manera que cualquiera de las situaciones que estamos viviendo tienen que ver con nosotros. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en ese sentido aprendemos de nosotros y de cómo nosotros manejamos esas situaciones dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, un elemento me parece que es muy importante de un consultor como parte de las competencias que podemos ofrecer a la organización, es que justamente manejemos estas cosas, ¿no? Si nosotros como consultores estamos llevando el estrés a la organización, claro que vamos a darle consultoría sobre estrés, no les vamos a dar consultoría sobre los negocios, ¿no? Y esto como parte de qué es lo que conocemos de nosotros como elemento que puede coadyuvar a los resultados de la organización. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos dices al respecto? Digo, ya tomando este tema, se me viene una frase ahorita que hablabas, ¿no? Uh-huh. Pues cada quien se fabrica su propio estrés. Así es. Pero ya más allá de eso, y yéndome al componente que hace que la consultoría sea consciente, ¿cuál es? Y me voy a lo último que terminaron diciendo tú y Pepe. Al final, en el elemento más granular del sistema empresa, hay un ser humano. Uh-huh. En cada lugar. Tantos como la organización tenga, pero hay un ser humano ahí que piensa, que siente, que cree, que experimenta y que tiene capacidad de crear estados, conscientes o no, acerca de sí mismo, acerca de los otros, acerca del tiempo, acerca del mundo, uh-huh, acerca de casi cualquier cosa de la que se pueda dar cuenta. Uh-huh. Entonces, la consultoría consciente tiene un planteamiento simple, porque además no es una idea solo de unos pocos. Por ahí un maestro que conocí decía que hay una cosa que le llama campo mórfico, uh-huh, y el campo mórfico está en todo el planeta, y entonces algo que se nos puede estar ocurriendo acá ahorita a nosotros, se le está ocurriendo a alguien más en Chile, saludos a Chile, uh-huh, y a alguien más se le está ocurriendo en Francia o en España o en Japón. Y entonces el elemento consciente está siendo como algo que estamos subiéndole todo el tiempo ya a la consultoría. Hay grandes firmas de consultoría que ya empiezan a hablar de él, y que tiene que ver con de qué se trata cuando esto se vuelve consciente. Y el planteamiento más elemental, hay mucho que trabajar desde el punto de vista filosófico, neurológico, psicológico, etcétera, pero el más elemental de todos es entender y reconocer que cada ser humano que participa en la empresa tiene estos poderes personales, uh-huh, de cómo se siente, de cómo piensa, de qué cree, de cómo se comporta,
Y la conciencia en la consultoría tiene que ver con apoyar a esa gente en esa organización. Uno, a darse cuenta de eso, ¿no? A escuchar esa voz interior que luego no sabe ni que la tiene, ¿no? Este diálogo de locos que tenemos todo el tiempo los seres humanos con nosotros mismos y que cuesta tanto trabajo aplacar, que hasta hay prácticas muy desarrolladas de miles de años en el Oriente acerca de la meditación, en el Medio Oriente de la oración, en el Occidente de la contemplación, que permiten callar esa voz y que permiten tener presencia con todo eso que estamos pensando. La consultoría consciente tiene que ver con saber que, aparte de dotarle de formas de trabajar a la organización, hay que aprender a dotarles de formas de pensar diferentes, de formas de creer diferentes, de formas de sentir diferentes, que sean un facilitador para el crecimiento de la organización. Y no el freno que históricamente, sobre todo en los últimos 20, 30 años, ha sido. Para mí ese es el tema fundamental del componente de la conciencia. De hecho, es bien interesante esto porque cuando el ser humano se da permiso justamente de explorar estos ámbitos, ¿no? Estos ámbitos personales en favor de la organización, ahí es donde empieza a surgir el tema que yo siempre digo, que es la materia prima más importante, ¿no? Es una materia prima en sí, es el poder en sí, esto que tú decías, no es el poder que yo le puedo dar, sino es la materia prima para que todo lo que tú quieres que suceda, suceda, ¿no? Y ser total y completamente responsable de esos resultados en los que tú estás participando. Porque la conciencia en los negocios no es solamente saber que estás dentro de ese negocio, sino saber quién eres tú como posibilidad para ese negocio, quién eres tú como posibilidad para esa organización, para que las cosas se den como dicen que van a ser. Y no mantenerme a la raya de, ok, pues el director dijo, pues a ver cómo le hace el director para que suceda, ¿no? Es como yo soy parte de esa creación, ¿no? A mí eso me parece realmente grandioso, ¿no? Y una de las herramientas que usamos para esto, pues obviamente es el coaching y la mentoría, que ya en programas posteriores hablaremos de eso, pero a mí me parece que es uno de los realmente de los elementos tan importantes que tiene el ser humano, el estar aprendiendo todo el tiempo y empezar a abrir puertas y ventanas que antes no estaban abiertas para explorar ahí, a ver qué hay y cómo lo pongo al servicio de la organización. Ese reconocimiento del ser humano como persona, ¿no? Que no es únicamente unas manos. Yo recuerdo en mi primer trabajo tenía un jefe que le decía... ¿También ayer? Hace unos días tenía un jefe que le decía a algunos de mis compañeros, tú eres las manos, cállate, tú eres los pies, cállate, ¿sí? Entonces, ese no era un reconocimiento como persona, era un desconocimiento como persona. Entonces, ese reconocimiento como persona de cada uno de los colaboradores de la empresa, con unas capacidades corporales, con unas capacidades físicas, con unas capacidades intelectuales, con unas capacidades morales y espirituales, permite que el propio individuo se reconozca a sí mismo como persona y entonces diga, caray, bueno, reconozca de una manera explícita que es inteligente, respetable, que tiene razón y que tiene dos características o dos propiedades inherentes a esto, que es la intimidad y que es la apertura, ¿no? La intimidad, ¿por qué? O sea, yo sé dentro de mí que soy suficiente en algunas cosas, pero puedo mejorar. Y sé dentro de mí que no soy suficiente en esas cosas y que puedo solicitarlas. Pero si yo no tengo la apertura para dar y recibir, pues me voy a quedar encerrado y entonces ese no reconocimiento de esas habilidades de la persona, de esas cualidades de la persona, hace que pues, se aíslen las personas y que algunas empresas se lleguen a deteriorar en el egoísmo de un solo individuo, ¿no? O de un grupo de individuos. ¿Sí? Que yo creo que ahí tiene que ver, desde eso lo traía como la idea, tiene que ver el avance de esto, de cómo este ingrediente de la conciencia está entrando en los negocios, tiene que ver con la conciencia de que hoy día ya no están dirigidas las organizaciones con lo que tú dices, con una sola persona. Ya es un liderazgo colaborativo. Todos damos de nosotros para que eso suceda.
desde nuestra intimidad y desde nuestra apertura personal para reconocer, para identificar, para desarrollar las oportunidades que hay tanto de mejora como de adopción o desarrollo de algunas situaciones, y el consultor colabora de una manera muy fuerte haciendo preguntas valiosas, haciendo preguntas que establecen distinciones entre lo que tengo, lo que no tengo, entre lo que es deficiente y lo que es susceptible de mejora y lo que es quizás eliminable, no del todo, pero en ese interactuar sistémico de la organización con los clientes de sus servicios o de sus productos, pues genera una dinámica permanente si se está en este término de ese reconocimiento consciente de la persona. Y además, dicho todo esto, como lo escuché yo de Pepe, desde el lado del propósito genuino de mejorar, entendiendo mejorar como ir de un nivel de desempeño a otro superior, pero también desde el otro lado, desde el lado de, por ejemplo, empezar a descubrir cuántos límites a la organización le pongo yo con mi forma de pensar, con mi forma de sentir, con mi forma de creer, con mi forma de moverme, de comportarme y hasta con mi visión del mundo, ¿no? La consultoría consciente propone que el consultor sea un facilitador para el ser humano que está ahí en la organización, para descubrir esa conciencia que ahí está, no creamos conciencia, ahí está la conciencia, nada más la desvelamos, la abrimos, y la consecuencia positiva en términos de desempeño otra vez, no quiero hablar de positivo en términos de bueno y malo, sino en términos de desempeño, de un desempeño hoy y un desempeño futuro adelante muy pronto. Y el entendimiento de que si somos capaces en esa intimidad de descubrir qué historia de vida tengo que me hace pensar como pienso, que me hace sentir como siento, que me hace comportarme como me comporto, y cómo eso es una consecuencia de que la organización esté como esté. Y abortando, del lado de nosotros como consultores, abortando el viejo paradigma del trabajador autómata. Y lo que pasa es que el autómata tampoco no es una idea errónea, solamente era una idea que en la época tayloriana se da porque la evolución de las organizaciones era tan lenta, que demandaba tan lenta transformación del ser humano que ni parecía que hubiera. Claro. Los mercados eran tan cerrados y tan estables que, como lo dijo en una frase célebre para mí de Henry Ford, ¿no? Usted puede querer un auto del color que quiere siempre y cuando sea negro. Claro. Así era el mercado. A nosotros nos tocó todavía hace no muchos años ver 5 modelos por marca, 4 marcas, y podías ir a pedir el coche que quisieras, del color que quisieras, te lo iban a dar, el que estuviera disponible en la tienda, y casi siempre era blanco-negro. Entonces, quedémonos ahí para irnos al tercer corte y hablar de cuáles serían las habilidades, las competencias de estos consultores que apoyan a la conciencia de las organizaciones. Entonces, regresamos en un momento, sigamos conversando. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades son el principio de las grandes empresas. Bien, y estamos de regreso, retomando este tema de qué es lo que hace consciente la consultoría. Y yo tengo incluso una pregunta para ustedes que nos están viendo. De todo esto que hemos hablado, ¿en dónde se ven ustedes dentro de la organización? ¿De qué están siendo conscientes ahora? ¿De qué se están dando cuenta ahora en relación a su participación en los objetivos de la organización? Que ahí es donde está realmente lo interesante, ¿no? Que la conciencia tiene que ver con, decíamos hace un rato, con asumir las consecuencias de lo que sea que hagamos y también de los resultados. No solamente de notar qué son las consecuencias, sino que yo soy parte de esto, en la fuente inagotable que yo soy de riqueza y de poder para la organización. Entonces, ¿qué están notando ustedes ahora? ¿En dónde se ven? ¿Y cómo ustedes han vivido este marco estratégico del que hablabas hace un rato? No es casualidad que haya una visión, una misión, valores, principios, filosofía dentro de una organización. Es para que vivamos así, ¿no? Como en casa. Pues a ver, aquí así son las reglas. Bueno, ¿cuáles son en la organización y cómo las vivo yo? ¿Cómo soy parte de eso? ¿Y cómo me afilio a que eso suceda? Porque a veces yo he escuchado a muchas organizaciones, a mucha gente en organizaciones, mucha gente que está dentro de una organización y dice, yo no voy con eso. Y entonces, ¿qué es lo que te une? ¿Qué es lo que te da identidad con la organización? Porque desde ahí empezamos. Si no tienes una identidad con esa organización, obviamente no vas a tener identidad con lo que sea que suceda. Entonces yo te desafío a que empieces a preguntarte a ti cómo tú eres parte de los resultados de la organización, cómo te haces responsable de lo que sea que esté sucediendo en la organización y a partir de este momento, cuáles son las posibilidades que tú tienes de intervenir en esa organización. Adelante. Yo creo que ya entrando en el tema de quizá de los marcos más conceptuales de esto, yo diría, por un lado está el tema de las habilidades o competencias que tiene el consultor que le permite proveer una consultoría consciente, ¿no? Porque por un lado están las competencias técnicas que tienen que ver con que posiblemente con su propia formación, porque todos tenemos cierta inclinación, tal vez producto de nuestra propia formación o tal vez de nuestra propia historia, ¿no? Entonces, a lo mejor cuentas con un gran expertise en finanzas y si bien lo que más le das a la organización son tus habilidades financieras para que la empresa sepa administrar sus recursos económicos, también si eres un buen consultor tienes el marco de todo lo demás, sabes cómo recurrir a él. O si tú eres un ingeniero industrial y tu expertise viene más en procesos, o si eres un psicólogo organizacional, un psicólogo industrial y tu expertise viene más en gente, ahí están como las competencias técnicas que ya en otros programas podremos abordar con cierta especificidad.
pero desde el lado de la conciencia, cuáles son las habilidades. Y digo, me viene a la mente una habilidad que me parece básica, que ahorita la voy a dejar bien definida, pero hablando como del marco que a nosotros nos gusta usar, tiene que ver con al menos 5 habilidades que hemos tomado del modelo de metacoaching de Michael Hall, donde hablamos de al menos las 5 habilidades, 5 de las 7 habilidades básicas que plantea Michael para un buen coach y que nosotros la hemos adoptado para un consultor, que tiene que ver, uno, con la habilidad de, usando una palabra en inglés, de hacer rapport, que en español se puede traducir como empatía, como... Aunque no es totalmente... Eso. Como crear conexión con el otro ser humano, desde un estado genuino de aceptación del otro como un auténtico otro yo, de mí mismo como la mejor versión que yo puedo ser para esa organización, etc. Esa sería la primera habilidad, ¿no? El rapport. La segunda habilidad sería la de la escucha, ¿no? Que es algo que, en mi opinión, la gran mayoría de los consultores de negocios hoy no tiene muy trabajado. Yo creo que el mundo de la consultoría se ha vuelto tan arrogante que el consultor tiene muy escasas habilidades de escucha. Tiene habilidades de respuesta. Pues sí, digo, le están hablando de algo y en lugar de escuchar con toda precisión y con algo que varios padres del coaching le llaman la escucha sagrada, no hay escucha sagrada. Hay una escucha plana que nada más oye una lista de palabras y que mientras la oye ya está escupiendo soluciones, cuando en realidad si al final de la reunión, de la entrevista, del proceso, le preguntas qué es lo que está pasando con esta organización, casi siempre te puede dar soluciones muy sesgadas, muy cortas, muy restringidas de lo que en realidad está pasando ahí. Esa sería la segunda. La tercera son las preguntas. Sí, eso que decía Pepe, ¿no? Las preguntas poderosas. La habilidad de hacer preguntas. Usando el modelo de Michael serían 2 calidades de preguntas: las preguntas directas a la situación y las preguntas que van atrás de la situación, que van atrás a los marcos, a los estados que hay atrás de eso que producen esta situación, que esas Michael le llama las meta preguntas. Y luego por otro lado yo diría la habilidad para dar y recibir feedback, porque también ese es un tema, ¿no? El consultor a veces no sabe dar feedback, lo que da es un montón de juicios y no dice con precisión cuáles son los comportamientos, sin ninguna evaluación, solamente los comportamientos que hacen que la organización se muestre como se muestra, se comporte como se comporte y tenga los resultados que está teniendo y vaya donde va de una manera casi siempre fuera de control. Y por último, la habilidad de recibir feedback, ¿no? Esta humildad para que si el cliente me dice cómo me estoy mostrando, yo la escuche y en lugar de sentirme atacado o sentirme juzgado o lo que sea, yo sea capaz de escuchar, aun cuando venga cargada de juicios el feedback, qué es lo que hay atrás que yo podría modificar para crear el rapport que está planteado en la primera habilidad. Esas serían las 5 preguntas. Y la última que dejé hace rato deliberadamente, que ya apareció, me parece que es una habilidad básica de un consultor, la habilidad de no juzgar. Lo que sea que está pasando allá enfrente en la empresa es perfecto para la historia de la empresa y es perfecto para trabajarse para ir a un nuevo nivel. Nada más, sin juicio. Y es lo que está sucediendo. Eso no los hace tontos, eso no los hace incompetentes, eso no los hace estúpidos, eso no los hace malos, eso los hace como los hace, punto, sin ningún juicio. Porque la distinción ahí es, eso es, está sucediendo lo que está sucediendo y estamos hablando del comportamiento, no de la persona. Eso es una distinción bien importante. Estamos hablando de cómo te sientas. No te estoy hablando es que tú eres alguien que así se sienta todo el tiempo y entonces te ves mal. No, estamos hablando de ello, la manera en la que te sientas denota esto, o me hace percibir esto, o interpreto esto. No estoy hablando de ti como persona, de solamente un comportamiento, y eso creo que ya también lo hablaremos más adelante, pero tiene que ver con la percepción personal que tengo de mí. Esto es algo que no tiene que ver conmigo y que no lo tomo personal, no me están atacando, están hablando solo del comportamiento que podría estar indicando que hay resultados que no están siendo los que queremos, ¿no? Sí. ¿Qué otras habilidades
Pepe. Yo enfatizaría ahorita un poco esa parte de percibir a las personas de la organización de una manera casi pues libre de juicios, nada más estar percibiendo lo que están diciendo, escuchando lo que están diciendo, porque en mi experiencia típicamente cuando tú interactúas con las personas de la organización te están diciendo lo que está ocurriendo de una manera muy transparente, que cuando le metes el juicio pierdes las pistas que están aportando y que luego tú enriqueces con las preguntas que haces, ¿no? Con las preguntas valiosas o con el feedback para ponerte una idea clara de lo que está ocurriendo. Entonces, esa habilidad de observar sin juicios, como decía Jorge, como decías tú, Lulu, es creo que muy importante, porque ahí enfatizaría eso, ahí viene muchas veces, está explícita la problemática que tienen los negocios o la posible problemática que tenemos que ayudarles a resolver o a manejar. Sí, Lulu. Y todos estos elementos tienen que ver con crear conciencia. Así es. Con desarrollar revelarla. conciencia. Exacto. No la creas, la revelas. Sí, gracias. Con que esa conciencia se vaya descubriendo, ¿no? Se vaya revelando a cada persona en el nivel de conciencia que cada uno tenga y como nivel de conciencia de la organización, porque lo que hacemos es desarrollarla. La conciencia ya está, hay un cierto nivel de conciencia, la desarrollamos y demás, y no siendo consultores, sino la consultoría, ¿no? Como práctica, con todos estos elementos de los que hemos hablado, da la posibilidad de expandir conciencia. Y algo bien interesante es para la organización y para nosotros como consultores, ¿no? Los consultores en mucho sentido nos vamos formando justo de las experiencias que vamos teniendo con nuestros clientes. Entonces, el aprendizaje está para todos los que estamos participando en ese momento. Sí, el aprendizaje es de todo el sistema, ¿no? Nuevamente es el aprendizaje de todo el sistema, y hay algo, tú me preguntabas que qué otra cosa. Yo creo que atrás de todo está el darse cuenta de una manera permanente de la situación como está ocurriendo sin juicios. Estarte dando cuenta, estar viendo lo que está ocurriendo contigo, lo que está ocurriendo con las personas, y en esa resonancia mórfica que mencionaba Jorge, pues se arreglan, se van solucionando situaciones. Algunas experiencias que yo he tenido de consultoría han llegado a resolver situaciones nada más con estar ahí, ¿sí? Estar atento, ¿sí? Estás ahí, estás atento, y es que pasaba esto y ya no pasa, pues ya no pasa, ¿no? Estamos atentos al evento, al individuo, a la persona, a los resultados, y eso nos ayuda de una manera resolutiva. Resolutiva, así es. Y tú lo habías dicho, tan solo con estar ahí, y muchas veces tan solo con hacer preguntas que para el cliente le destapan, ¿no? Sí. Como la caja de Pandora, dicen, ya estoy encontrando alguna respuesta. Y bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. La verdad es que hay mucho por hablar de este tema, nos quedamos con muchas cosas en el tintero, ¿no? Acerca de esto. Poco a poco vamos a ir tomándolas, y esta persona de la que hablábamos hace un rato, Michael Hall, con una metodología y un modelo específico acerca de cómo se maneja esto, la verdad es que es fascinante. También lo tendremos dentro de poco acá. Le mando un gran saludo a nuestro gran maestro, y también a mis compañeros que ayer estuve en contacto con ellos de Neurosemántica, que también los tendremos para acá para que nos hablen justamente cómo son las intervenciones a través de este modelo. Entonces, bueno, agradecemos a todos su audiencia, su presencia con nosotros. Por favor, háganos llegar sus comentarios, sus preguntas. Si hay algo que no haya quedado claro, quieran que ahondemos en ese tema, por supuesto que estamos atentos a ellos. Les damos las gracias. Damos las gracias Jorge, por estar acá, por nuevamente ser parte de los invitados. Pepe, muchas gracias. Gracias, Lulu, gracias a todo el auditorio. Yo, Lulu Núñez, les doy las gracias. Sigamos conversando en una siguiente emisión el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Hasta pronto.